Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Juliana Tresenza, soy R4 de Cardiología del Hospital Argerich, formo parte del comité científico de CONAREC este año, y junto con mi compañera Luz Arri, también residente de cuarto año del Hospital Cuyen de Santa Fe, que es miembro del comité, vamos a dar inicio a las actividades académicas de este año. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora Lucía Raquel Caselián. Ella es médica cardióloga, jefa de internación de cardiología del Hospital Argerich y es directora de la carrera de especialista en cardiología de la UBA. En el día de hoy vamos a hacer un podcast sobre el impacto de las enfermedades reumatológicas a nivel cardiovascular. Hola Lucía, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Juliana? Hola, ¿cómo te va, Luz? Bueno, muchas gracias por la invitación a participar acá de este podcast de CONAREC. Yo les quiero contar que yo también en su momento fui de CONAREC, así que me gusta mucho poder participar y bueno, darles un poco la experiencia vivida a través de estos años. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para empezar, ¿por qué hablar de enfermedad reumatológica en el mes de la mujer? Bueno, probablemente ustedes saben que todo el capítulo de Corazón y Mujer empezó relativamente hace pocos años. Una de las pioneras en esto fue la doctora Liliana Greenfeld, que en el año 2005 fue la que creó el área de Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología y que fue la que me invitó a participar de este área. Desde ese momento hasta ahora yo sigo participando activamente. Y hace ya varios años atrás, una vez me invitan a un congreso de SAC, a una mesa redonda, y me piden que hable de las enfermedades que predisponen a la enfermedad cardiovascular en la mujer. Y automáticamente uno hace la asociación con las enfermedades autoinmunes, con las colagenopatías. Entonces, así fue como empecé a estudiar más el tema, empecé a investigar más y a su vez empecé a prestarle más atención a este tipo de pacientes y a generar mi propia experiencia, ¿no? También. Muy Y bien. siempre lo que tratamos es de hacer un poco de hincapié en estas situaciones para mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes. Bien. Bueno, ¿cómo influye la enfermedad autoinmune en el pronóstico de la enfermedad cardiovascular? Bueno, las enfermedades autoinmunes tenemos que recordar que son trastornos inflamatorios sistémicos, que estos son mucho más frecuentes en las mujeres. Prácticamente el 90% de las enfermedades autoinmunes las padecen las mujeres. Y lo que generan es una aterosclerosis prematura. Esto lleva a que aparezca enfermedad coronaria a temprana edad. De hecho, la enfermedad coronaria es la primera causa de morbimortalidad en las enfermedades autoinmunes. ¿Y qué pasa? A medida que fueron pasando los años, el tratamiento de las enfermedades autoinmunes fue mejorando y fue alargando la expectativa de vida de estas pacientes. Entonces es mucho más probable y es más prevalente que también aparezca enfermedad coronaria. Bien. Entonces, podríamos decir que las enfermedades autoinmunes constituyen un factor de riesgo cardiovascular en sí misma. Exacto, vos sabés que hasta hace unos años se decía que las enfermedades autoinmunes eran potenciadores del riesgo cardiovascular, pero ya desde el año 2021 que se categoriza de otra manera los factores de riesgo básicamente en la mujer, los factores de riesgo coronario, ¿no? Tenemos que dentro de los factores de riesgo hay como tres grandes grupos. El de los factores de riesgo tradicionales, que son los que se comparten con el hombre, los factores de riesgo que están ligados al sexo, como son todos los que están relacionados con los temas obstétricos y todo lo que es menopausia y menopausia precoz y menarca y tener en cuenta todo el tema ginecológico. Y dentro de este grupo están las enfermedades autoinmunes, por lo que esto que dijimos que es mucho más prevalente en las mujeres. Y el tercer grupo de factores de riesgo, que ahora también se consideran mucho, son las que están ligadas al género. Bien. ¿Qué mecanismos, Lucía, puede explicar esto?
Bueno, las enfermedades autoinmunes tienen como un mecanismo como multifacético. Por un lado, sabemos que los factores de riesgo tradicionales son mucho más prevalentes en este tipo de pacientes. Hipertensión, tabaquismo, hipercolesterolemia, diabetes, son mucho más frecuentes. Pero lo que diferencia básicamente a una mujer que no tiene enfermedad autoinmune es que hay un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio crónico libera citoquinas y libera mediadores que hacen que se genere la aterosclerosis precoz. Y por el otro lado tenemos el tratamiento de estas enfermedades. El tratamiento, a su vez, tenemos dos grandes grupos. El grupo que favorece aún más la aparición de aterosclerosis precoz y el grupo que no, que la calma, que básicamente son las drogas que se están desarrollando en estos últimos años, como los agentes biológicos. Bien. ¿Hay algún marcador que nosotros podamos medir, ya sea en laboratorio, que determine la afectación cardiovascular de la enfermedad autoinmune? Sí, precisamente todo esto que estábamos hablando del estado inflamatorio y preinflamatorio, nosotros podemos medirlo a través de la proteína C reactiva y de la eritrosedimentación. Los pacientes, cuanto más altas tengan estos factores que son reactantes de fase aguda, también es más probable que tengan activación y eventos cardiovasculares. De hecho, es muy interesante porque cuando se controlan la artritis, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, a través de la medicación, hay menos posibilidad de eventos cardiovasculares. O sea que hay una relación íntima con Con el estado inflamación, inflamatorio. claro. Y en los hombres que tienen enfermedades autoinmunes, ¿el riesgo cardiovascular es mayor que en las mujeres con enfermedad autoinmune? No, el riesgo no es mayor. La enfermedad así clásica en la cual la relación es igual de hombres y mujeres es la psoriasis. Y en la psoriasis, el varón como la mujer tienen como el mismo riesgo. Eh, a veces los varones tienen más factores de riesgo tradicionales que las mujeres, pero es como que es acumulativo. Y si me dejan hacer un pequeño comentario, a través de los años, lo que pude ver de la cantidad de pacientes infartados que tenemos, que cuando hay un infarto agudo de miocardio en un paciente con psoriasis, la psoriasis está totalmente activada y están con esa fase de descamación de piel muy, muy expuesta. O sea, como que hay una íntima relación de esto que estábamos diciendo, ¿no? Del estado inflamatorio y de la reactivación de la enfermedad de base con la aparición de eventos agudos cardiovasculares. Bien. Lucía, para hablar un Sí. poco de la asociación de los factores de riesgo tradicionales y las enfermedades autoinmunes, concretamente Ujú. las dislipemias, teniendo en cuenta que tienen un rol protagónico en la aterosclerosis acelerada de estos pacientes. ¿Por qué es que se da un perfil aterogénico en estos pacientes? Bueno, por un lado tenemos la patología de base que puede generar aterosclerosis, pero además hay que pensar que, por ejemplo, el tratamiento con corticoides puede generar también alteraciones que llevan a desbalances en la dislipidemia. Y también hay mucha asociación con la diabetes, porque el tratamiento con corticoides también predispone a la diabetes. Entonces, es como que está todo muy, muy íntimamente relacionado. Hay una relación intrínseca entre todas estas situaciones. ¿Y cómo es este perfil lipídico aterogénico? En general lo que tenés es un aumento de las LDL, pero también hay un aumento de los triglicéridos muy importantes. Y las HDL siempre son bajas y ten en cuenta que este tipo de pacientes tienen mucha limitación física, entonces no tienen posibilidades de aumentar la HDL y generar una relación más normal. Entonces cursan con HDL muy baja y LDL alta.
y se acompañan de hipertrigliceridemia, o sea que está como todo completo, el perfil lipídico bien alterado, ¿no? Bien. ¿Y el tratamiento de la dislipemia en estos pacientes es igual que en la población general, tomando los mismos objetivos? Sí, en general sí, no hay el tratamiento ya tanto para la prevención primaria como para la prevención secundaria es el mismo que en una persona que no tiene una enfermedad autoinmune. Lo que se recomienda es que cuando uno tiene que hacer prevención, también tiene que ver qué tipo de riesgo tiene esa paciente. Si es prevención primaria y el riesgo es moderado o alto, se usan las estatinas de alta intensidad en altas dosis como conocemos, sí. Perfecto. Para cambiar un poco el escenario y poniéndonos en papel Sí. de un cardiólogo clínico en consultorio. Cuando llega a nuestro consultorio, propiamente dicho, un paciente con una enfermedad autoinmune que nunca tuvo un evento cardiovascular, ¿buscamos una enfermedad subclínica o a partir de qué edad nosotros deberíamos avanzar un poco más y estudiar este paciente? Cuando uno entra por las enfermedades autoinmunes, básicamente hay un rango de edad, por ejemplo, en la artritis reumatoidea entre los 30 y los 40, y el lupus también entre los 35 y los 50, que es cuando más aparecen los eventos cardiovasculares. Siempre uno tiene que buscarlo, porque si vos no buscas, no encontrás. Entonces, cuando uno busca enfermedad subclínica, en estos casos que vos me comentás, es una paciente que viene a un control, uno tiene que buscar la enfermedad subclínica con estudios muy simples, como por ejemplo un ecocarotidio, buscando la relación intimal, buscando la presencia de placas, o un estudio que es un poquito más complejo, pero complejo por el tipo de estudio, como es un score de calcio, no es invasivo, pero no deja de recibir rayos la paciente. Entonces, yo soy más partidaria de, por ejemplo, hacerle un ecocarotidio y evaluar si realmente merece o no comenzar con tratamiento de prevención, ¿no? Más allá, por supuesto, de todo hacerle el perfil lipídico, si tiene una LDL de más de 190, comenzar con tratamiento, si está diabética o no, y en la medida de lo posible, como hablábamos antes, si puede realizar actividad física. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco la temática. Vamos a ir a la parte de ya prevención secundaria, o sea, el paciente con enfermedad autoinmune ya tuvo una enfermedad cardiovascular establecida. Sí. Entonces, en estos pacientes que la mayoría de las enfermedades autoinmunes se tratan con corticoides, ¿deberíamos evitarlos una vez que ya tuvo la enfermedad? En principio sí, uno intentaría que sí. Por supuesto, esto es multidisciplinario, hay un íntimo contacto con el reumatólogo o el médico clínico que esté siguiendo a este tipo de pacientes. Lo que acá es importante es evitar los corticoides, pero también está muy claro, hay varios estudios que lo demuestran, que no solamente es la droga en sí como el corticoide, sino que es la dosis también. Muchas veces no se puede retirar el corticoide, pero sí se puede dar dosis más bajas. Entonces, esa es una de las posibilidades que tenemos de hablarlo con el médico de cabecera como para bajar la dosis de los corticoides, y en su defecto hoy tenemos metotrexate, las sulfas, los agentes biológicos que son los que inhiben el factor de necrosis tumoral, que son sumamente efectivos, tienen muy buenos resultados en la artritis reumatoidea y bueno, no tienen efecto nocivo sobre el árbol vascular. Es muy interesante lo que decís. Nosotros en nuestro centro, seguramente te acordarás, tuvimos una paciente femenina de 22 años de edad con diagnóstico de lupus, que tuvo un infarto anterior. Y bueno, en ese momento se nos había planteado la problemática de qué hacer con los corticoides en el momento agudo, porque como sabemos puede producir complicaciones mecánicas, ruptura miocárdica, etc.
y en ese momento se nos había planteado la problemática si continuar o no con el corticoide. Bueno, en ese momento obviamente hicimos consulta con reumatología y todo para ver cómo continuar. Sí, esa paciente la tengo muy clara porque fue una paciente, es interesante de comentarla porque lamentablemente, pero seguramente a más de a un centro le habrá pasado lo mismo, consulta una mujer joven de 22 años con dolor precordial mientras estaba haciendo actividad física en un gimnasio. Bueno, en el primer centro asumieron que era un dolor de tipo muscular y la mandaron de vuelta, ella seguía con dolor, va a un segundo centro, pasa lo mismo, hasta que llega la guardia de nuestro hospital y ahí creo que alguien le habrá preguntado y habrá asociado que la paciente tenía un lupus de base, y entonces le hicieron un electro y tenía una secuela anterior con supradesnivel en toda la cara anterior. Entonces, siempre, por más que tener presente esto, que por más que uno no crea que pueda ser un dolor coronario, siempre hay que hacerle un electrocardiograma, en especial a las mujeres, porque los dolores que tienen las mujeres durante un evento agudo coronario son completamente distintos a los varones, y nunca hay que subestimarlo. Entonces, parte de la creación del área de corazón y mujer y de toda esta peregrinación que estamos haciendo con el tema es esto. No olvidarse que las mujeres también tienen problemas cardiovasculares y que también pueden generar una situación como es un evento agudo. Entonces siempre es preferible un electro de más que un paciente con un infarto evolucionado, ¿no? Perfecto, Sí. tal cual. Bueno, y una pregunta, en pacientes que no tengan diagnóstico de enfermedad autoinmune, pero tuvo un evento cardiovascular, ¿cuándo debemos sospechar esta enfermedad? ¿Cómo la estudiamos? ¿Debemos derivarlo a un especialista o no? Y hay situaciones que te hacen sospechar una enfermedad autoinmune. Hace muchos años atrás en el hospital llegó una paciente de 40 años, tabaquista, que tomaba anticonceptivos orales también, y que había tenido un infarto evolucionado y llega al hospital por angina posinfarto. Entonces se la estudia y tenía una lesión suboclusiva en la DA estaba prácticamente filiforme. Bueno, se le hace la angioplastia, pero la señora joven de 40 años evoluciona con un evento trombótico, en el sitio de punción hace un evento trombótico. Entonces, ahí ya uno despierta el alerta porque tiene un infarto. Evoluciona con angina posinfarto, pero en el sitio de punción tiene otra vez otra complicación. Mujer joven que fuma. Entonces sospechamos que podía tener un síndrome antifosfolipídico. Y sí, lo confirmamos. Entonces esa paciente quedó con tratamiento anticoagulante. Entonces recuerden que una mujer joven de menos de 40 años que tiene un evento agudo y ahí sí o sí hay que interrogar sus antecedentes obstétricos. ¿Qué quiere decir? Si tuvo abortos espontáneos. ¿Por qué? Porque el lupus se asocia a anticoagulante lúpico, y el anticoagulante lúpico es uno de los que genera abortos espontáneos. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es si fuma, porque el tabaquismo asocia y tiene como un factor aditivo. Sexo femenino, como dijimos, menores de 45 años, y alguna también alteración hematológica, anemias inexplicables o trombocitopenia. Entonces, sí hay situaciones en las cuales uno tiene que buscar específicamente un síndrome antifosfolipídico o alguna enfermedad inmunológica, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Perfecto, muy claro. En estas pacientes que uno le hace una angioplastia coronaria, ¿hay algún esquema antiagregante que esté recomendado por encima de otro? Sé que no hay mucha evidencia ni nada escrito sobre esto, pero más que nada hablando de tu experiencia.
No, igualmente las guías que escribimos tanto desde SAC como desde la SIAC, que es la Sociedad Interamericana de Cardiología, las recomendaciones son el mismo tratamiento de prevención secundaria que se usa en cualquier paciente. Lo que sí hay que tratar adecuadamente la enfermedad de base para no estar con este estado inflamatorio que predispone la aparición de nuevos eventos, ¿no? Sí. Pero el tratamiento es el mismo, aspirina combinado con el otro antiagregante que se recomienda en ese momento, por supuesto el tratamiento hipolipemiante, inhibidores si es necesario, inhibidores de la enzima, porque son pacientes que tienen mucha disfunción endotelial, entonces sí hay que tener todo lo que se le pueda otorgar para mejorar su calidad de vida, hay que tenerlo a mano, sí. Perfecto, muy bien, gracias. Perfecto. Lucía, como para dar un cierre, en cuanto a nosotros como cardiólogos clínicos en el consultorio, en la práctica diaria, ¿qué calculador de riesgo cardiovascular nos recomienda para utilizar en las pacientes que tengan enfermedades autoinmunes? ¿Cuál se ajusta más al riesgo que presentan estas pacientes? Bueno, nosotros generamos unos scores que son interesantes para ver básicamente cuál es el riesgo en las pacientes de prevención primaria, ¿no? Para saber en las mujeres en general, ¿no? Si tienen bajo, mediano o alto riesgo de enfermedad cardiovascular. La Liga Europea de Lucha contra el Reumatismo, ellos proponen que cuando uno le hace el riesgo, el score que quieras, cualquier score de riesgo cardiovascular, hay que multiplicarlo por 1.5 para saber cuál es el riesgo que tiene una paciente con artritis reumatoidea. O sea que siempre este tipo de pacientes tienen más riesgo que la misma paciente, pero sin la enfermedad autoinmune de base. Entonces, no hay todavía un score clásico como para decir, bueno, en el lupus hay que hacer este score, ¿no? Pero se hace el score basal y ese sí hay que multiplicarlo por 1.5. Igual esto, como que en los últimos años tuvo mucho crecimiento la investigación en autoinmunes y enfermedad cardiovascular, y año a año todo el tiempo van saliendo novedades y actualizaciones, así que es muy probable que este año también tengamos cosas nuevas para después agregar a esta charla que estamos teniendo. Ojalá de eso se trata, de la investigación Sí, tal permanente. cual. Exacto. Para darle ahora sí un cierre, ¿qué mensaje te parece para que los residentes de cardiología se lleven a sus casas de esta charla, esta temática tan prevalente en nuestra práctica diaria? Bueno, Juliana ya sabe, pero yo creo que tenemos que, cuando uno está frente a un paciente, tiene que empezar por lo básico, que es el interrogatorio. Un buen interrogatorio te orienta para saber qué está pasando con ese paciente. Entonces, con este caso que vamos a poner un ejemplo para hacerlo más práctico. Esta chica que había venido de 22 años con dolor precordial. Muy fácil, si vos le preguntás, ¿tenés alguna enfermedad de base? Y ella sí tenía el lupus, estaba tratada, tenía nefropatía lúpica, o sea que era una paciente con un estado avanzado de su lupus. Eso ya te tiene que activar a que hay que hacerle una línea de diagnóstico y tratamiento adecuada. Entonces, primero un buen interrogatorio y después, una vez que uno tiene el interrogatorio y ya sabe que la paciente tiene una enfermedad autoinmune, tiene que prestarle más atención. ¿Por qué? Primero, por lo que dijimos, muchas veces la enfermedad autoinmune aparece con un problema cardiovascular, debuta con un problema cardiovascular. Por ejemplo, en el lupus puede ser un derrame pericárdico. Es muy común que nos pasa a nosotros como cardiólogos que terminamos haciendo diagnóstico de lupus y la punta del ovillo fue un derrame pericárdico. Entonces, siempre pensar que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de morbimortalidad en este tipo de pacientes. Entonces, siempre merecen estudiarse un poco más
que una mujer que no tiene enfermedad autoinmune. Entonces, para recordar un poquito todo, aparece a temprana edad, es un proceso inflamatorio que favorece la aparición de enfermedad cardiovascular, ya recordamos que es la primera causa de morbimortalidad en las enfermedades autoinmunes, y que el aumento de la expectativa de vida hizo que haya más prevalencia de enfermedad cardiovascular también. Así que creo que estos tips son los que tienen que tener presentes. Muchísimas gracias, Lucía, por la participación y por este encuentro. Para nosotros, como cardiólogos en formación, es muy importante contar con tu experiencia y con justamente el abordaje de esta situación, sobre todo en marzo, que es el mes de la mujer, para recordar siempre justamente los riesgos que tienen las mujeres, sobre todo con enfermedades autoinmunes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad y siempre estoy a disposición para cualquier otra reunión así de tipo académica. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Muchas gracias por tu participación. Gracias, Julie, por la invitación.